Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy tenemos una invitada muy especial cuyo vida podría definirse como una lucha continua contra la exclusión. Se trata de Johanna Caicedo Sinisterra, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de la administración caleña, de la actual administración caleña, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya aceptado su participación en este programa. Johanna está aquí como en su casa porque estudió en la Universidad del Valle y ha sido una activista y una dirigente estudiantil de gran reconocimiento mientras duró su paso por la universidad. Johanna es filósofa de la Universidad del Valle, tiene una maestría en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario y actualmente es candidata a doctor en humanidades aquí mismo en la Universidad del Valle. Johanna tiene una historia muy interesante con algunos datos que rayan en lo increíble. Ella, por ejemplo, ella nació en Guapi y es la menor de 45 hermanos. Eso sí tiene usted que explicármelo. Sí, mi papá. Mi papá. Nosotros, total, somos 55 hermanos. Es que papá tuvo la primera familia, donde está, que muchos reconocen a Samuelito Caicedo Portocarrero, era mi hermano, un gran cultor del Pacífico, un artista. Luego está la Caicedo Sinisterra, que es la mía, está la Caicedo Sánchez, que es otro núcleo familiar. En cada una tenía 8 o 10 hijos, una cosa seria. Le rindió al señor. Oh, sí. Y por fuera tuvo más hijos. Entonces la suma que él me hacía, llegamos a 55. ¿Cómo puede ser posible? Es algo increíble. O sea, es más o menos la mitad de la población de Guapi. ¿Ah? Una cosa de locos. Igualmente, en esa circunstancia familiar, con unas grandes dificultades económicas en un pequeño pueblo perdido de la costa pacífica, ¿usted en algún momento de su vida se dio cuenta de que allí no había oportunidades ni para usted ni para sus hermanos y decidió emprender el viaje a ver cómo le iba en otra parte? Sí, sí. El hecho de ser la última de las mujeres, porque en los Caicedo Sinisterra, que fue la familia donde mi papá se quedó, donde construyó, habían 2 mujeres adelante, un poco de hombres, y yo soy melliza, nazco con otro hombre. Entonces, por ser la última, ya tenía prácticamente un lugar destinado, y era el cuidado de mis padres. ¿Sí? Pero también en muchas conversaciones con ambos, de una forma distinta, me decían que soñara, que hiciera cosas, ¿cierto? Y la forma de hacer cosas para nosotros era estudiar. Entonces, cuando termino el bachillerato, luego, ¿qué sigue? Porque las opciones eran limitadas. Era tener hijos, casarme, bueno, casarme no sé, pero sí tener hijos y no sé. Las opciones eran muy pocas, entonces decido contra todo venirme a estudiar aquí a Cali, a buscar oportunidades, porque ni siquiera sabía cómo lo íbamos a hacer, solamente que esa fue la opción que se presentó, venirme a estudiar, buscar... Sin conocer a nadie y sin 5. No, sin 5 serio. Sin 5 en cero. Pues acá una de las ventajas que tuvimos fue que mi mamá tenía una casa familiar, la casa, entonces pequeña, 2 habitaciones, pero allí cabíamos, pero no dormía donde podía, ¿sí? Entonces eso fue una posibilidad. Y el hecho de que Samuelito fuera conocido y que nosotros también en Guapi, pues en Guapi fue un pueblo pequeño, los informaron luego, ya estando aquí, que estaba la familia Plutarco, que nosotros la llamamos, que está Marino, que fue alcalde de Guapi. Nosotros nos decimos Manito, y él me informó que había opción de entrar a la universidad. Luego me encuentro con Dimas Orejuela, que ustedes lo conocieron perfectamente, ¿sí? Entonces entro en toda esa dinámica y hace que yo, digamos, se me da la oportunidad de entrar a estudiar aquí a Univalle. Además porque era la única universidad pública, o sea, si no hubiera existido Univalle, posibilidad de ser profesional 0. Usted durante su paso por la universidad tuvo el rasgo de participar en toda cuanta organización existía, porque usted fue un activista en cuestiones de género, un activista en cuestiones de reconocimiento de la diversidad sexual, tratando de
de obtener recursos económicos convenientes para la población afrodescendiente que estudiaba en la universidad. ¿Cómo fue ese tránsito de activista y por qué se involucró tanto en esos temas? Vale, una era porque a mí me costó muchísimo, entrar a estudiar. Y yo estando dentro de la universidad, miraba cómo compañeros les tocó irse porque sencillamente no tenían cómo resolver, ¿sí? Entonces, el estar aquí en la universidad y teniendo claro, además, que para mí estudiar fue lo más importante, fue fundamental. Por eso digo, si no hubiera sido la Universidad de Valle, yo no sería profesional. Entonces, como era tan importante para mí, yo quise que también fuera tan importante para otras personas. Eso me llevó a estar en diferentes dinámicas organizativas, llegar a los barrios, a los distintos colegios, a decir que existía la posibilidad de estudiar en la Universidad del Valle. Hacer parte de la dinámica porque siempre me han gustado las luchas justas. Entonces, poder participar y además, algo que no estaba en mi cabeza, pero me formó políticamente, formó mi liderazgo, formó mi carácter, que hoy me hace estar en diferentes escenarios. La Universidad del Valle se ha caracterizado por ser una universidad muy diversa. Su población afrodescendiente es grande, que la calculan de cerca de 3.500 estudiantes que se reconocen como afrodescendientes. La población indígena es la mayor de las universidades colombianas. Más de 1.000 indígenas que se reconocen como indígenas estudian en la universidad. La diversidad sexual, que es un tema que ha estado muy en la actualidad de la agenda estudiantil, es un tema que también, en el cual usted también se involucró. Cuando usted llegó a la universidad, ¿esos 3 temas eran tan visibles o usted fue un factor importante para hacerlos visibles? Cuando llego no eran visibles. El tema de étnico-racial sí, ¿cierto? Ya había pasado por varios momentos la Universidad del Valle, con el Bloque Uganda, con GAU, luego con CADUVE, había pasado por varios momentos. Pero el tema de diversidad sexual no, ¿sí? Nosotros luego creamos Somos Identidad, crearon Palenque, crearon otro tipo de organizaciones. Pero el tema de diversidad sexual fue un tema extremadamente complejo, que eso hizo que yo me saliera de la organización que había estado antes, porque no reconocían que entre las comunidades negras existíamos personas diversas. Entonces, poner este tema en la agenda a mí me costó muchísimo, me costó dolor, me costó tristeza, me costó muchas angustias, porque era un tema que quien nos parábamos en ese lugar éramos tachados, juzgados y hasta perseguidos. Aún a mi organización, que Somos Identidad, siguen colectivos diciendo que es una organización de maricas, que es una forma de estigmatizar. Entonces sigue siendo un tema complejo, pero nosotras en su momento lo pusimos en lo público. Dijimos, pero si estamos peleando, estamos luchando por los derechos, ¿por qué me van a excluir a mí, que también hago parte de esta población, que soy afro, sí, que soy mujer? ¿Por qué me van a excluir? Porque sencillamente mi interés erótico-afectivo no está relacionado contigo. Entonces hubo muchas discusiones donde evidenciaba la contradicción que teníamos los movimientos cuando buscamos los derechos para un colectivo, pero al contrario, cuando alguien se reconocía en eso otro que no entonces estábamos tildados de malo. ¿Cuál es su opinión sobre la presencia, ya no dentro de la universidad, sino en general en la nación, de estos grupos de personas? Porque pues, ha habido un reconocimiento a la dirigencia afro importante. La vicepresidenta de la República es una mujer afro, la ministra de Educación también, el propio rector de la universidad es una persona afrodescendiente. Esas personas que son todas que vienen de poblaciones pequeñas como ustedes, de situaciones económicas parecidas a la suya, ¿son como una golondrina que no hace verano? ¿O usted cree que sí ha habido de verdad en todo el esquema de la organización social colombiana un reconocimiento al papel de la población afro? Siento que esto viene de mucho antes, desde que empezaron a existir las normales. Sí, las normales en nuestros territorios fueron un lugar importante de formación, donde salieron muchas profesoras, ¿sí? En mi caso, mi mamá no fue profesora, pero sí hermana, ¿sí?
Y eso en su momento dio el auge para que muchas personas negras y especialmente las mujeres empezáramos a llegar a diferentes lugares, ¿sí? Y también los roles como la enfermería. Entonces empezaron a destacarse por allí. También hubo arte, pero muy poco. Digamos, en el caso de la gran masa. Eso ayudó, por ejemplo, en el caso de Aurora, que su mamá fue profesora, ¿sí? Eso le ayuda a ella a estar hoy en donde está. Y así vamos viendo casos otros. En mi caso soy la primera generación de tener formación a pregrado y pues a este nivel. Eso que hubo eso histórico ayuda a que mucha gente hoy que estamos asumiendo otros roles tengan las bases allí. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos dijeron, usted tiene que estudiar para salir de pobre, uno. Usted tiene que estudiar para avanzar, usted tiene que estudiar para. Y todo el tiempo nos estaban insistiendo que teníamos que hacerlo. Sí, para poder caminar hacia eso otro que no sabíamos qué es. Entonces, y el movimiento que realmente se forma a partir de 1991, empieza antes, pero cuando ya la Constitución Política, o sea, y luego la Ley 70, ahora sí emerge algo que estaba escondido, que es el movimiento de comunidades negras. ¿Sí? Había existido un movimiento campesino, pues procesos, pero a partir de la Ley 70 nosotros empezamos a emerger y empezamos a exigir derechos. Entonces podemos tener acciones como aquí en la Universidad del Valle, el ingreso a la universidad por cupos especiales, luego la exención de matrícula y así en otras universidades. Eso también nos abrió un camino para podernos formar. En mi caso, yo ingreso por cupos especiales. Luego, cuando ya estoy aquí, planteo en el Consejo Académico y luego pasa al Consejo Superior la exención de matrícula para estudiantes afro. Porque estamos pensando siempre que vamos avanzando en construir caminos para que todos podamos estar. Pero es una lucha que continúa. O sea, ¿no cree usted que ha habido suficiente reconocimiento de la presencia afro en Colombia? No, falta muchísimo. Falta mucho camino, aún sigue existiendo el racismo, siguen existiendo muchas formas de discriminación que tenemos que seguir trabajando para que eso disminuya, ¿no? Y el trabajo en varias vías, entre ellas poder trabajar en cómo la sociedad nos reconoce como seres humanos que hemos venido aportando en la construcción de nación, pero también cómo la sociedad, nosotros también nos autorreconocemos y empezamos a decir la valía que tenemos, ¿sí? Usted hoy hace parte de la administración de Cali. Cali es una ciudad donde hay una presencia afro importante, la principal gran ciudad de Colombia con esa presencia y creo que la segunda de América Latina después de Salvador en Bahía. ¿Cree que la presencia de la comunidad, la presencia numérica de la comunidad afro en Cali ha tenido el reconocimiento necesario en la administración de la ciudad y en las organizaciones no gubernamentales, en la empresa? Digamos, el movimiento de comunidades negras acá en el Valle ha sido importantísimo, porque hemos puesto la agenda política a nivel nacional, uno. Dos, hoy esta administración tiene la mayor cantidad de personas negras o afrocolombianas dentro de ella. Eso es muy importante porque una de las ventajas, Alejandro, haberse criado, haber tenido la oportunidad de haber estado por fuera del país, estar en DC, le permitió también tener otro tipo de relacionamiento. O sea, su mirada, y yo le creo genuinamente que él cree en los seres humanos más que por su color de piel y por otras razones, ¿sí? El hecho en el sector privado aún nos hace falta muchísimo avanzar. Cuando se presentan estudios y análisis, se logra evidenciar que las dificultades para que mujeres estén, las dificultades para personas negras estén y las dificultades para cuando se genera esta interseccionalidad de mujeres negras y no pongamos diversidad sexual, que aparezcamos en el escenario, lo privado se vuelve muy complejo. Entonces sigue faltando mucho, pero creo que estamos caminando en función de lo que debe ser una sociedad mucho más justa y equitativa para todas las personas. Antes de continuar hablando con Johanna Caicedo, la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a Johanna Caicedo Sinisterra, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. Veníamos hablando en la primera parte del programa de la presencia de la comunidad afro en Colombia y en Cali y en la Universidad del Valle. Y yo quisiera referirme a otro grupo que también es un grupo
que ha venido reclamando derechos con una gran insistencia y que ha ganado presencia en el ámbito universitario y en el ámbito ciudadano, que es el grupo de la diversidad sexual. Uno encuentra, por ejemplo, para no ir muy lejos, la alcaldesa de Bogotá se casa de blanco con su novia y a todo el mundo está invitado a la ceremonia y nadie le parece que eso sea una cosa atroz, sino que es más bien parte del reconocimiento que se le hace a la gente. Hay altos funcionarios que se presentan sin ningún problema con sus parejas del mismo sexo. Usted misma es una persona que está casada con una persona de su mismo sexo, pero vuelvo y yo pregunto lo mismo. Estos episodios que suceden, casos muy puntuales que no reflejan la actitud de la sociedad hacia las personas que son sexualmente diversas, es decir, estos son como golondrinas que tampoco hacen verano, o ya ha habido en Colombia, o se puede decir que ha habido en Colombia un reconocimiento o por lo menos un menor rechazo a este tipo de uniones? Me iría por un menor rechazo, cogería eso. Porque reconocimiento a menos a nivel de ley, ¿sí? Porque por eso nos podemos casar, ¿sí? Por eso podemos registrar nuestros hijos, ¿sí? Por eso podemos adoptar. ¿Usted tiene 2 hijos? Sí. Uno que es el que nosotras tenemos que nos embarazamos, y otra que estamos ayudando a criar, ¿sí? Y es, bueno, una experiencia extraordinaria tener hijos. Pero la sociedad aún tiene dificultades en reconocer que las personas diversas sexualmente podemos estar y ser. ¿Sí? Aún en los colegios se les hace bullying, o se les molesta, se les incomoda, se les saca de los espacios. Por eso encontramos que muchas personas diversas terminan ejerciendo trabajo de mano. O sea, ¿a qué me refiero? Peluquería, temas de estética, artes, que no tengan que llevarlos porque no se les permite la oportunidad de formarse, terminar un bachillerato. Especialmente las grandes dificultades están más en ese momento, porque si no terminas el bachillerato no puedes pasar al siguiente nivel, que es la formación académica. ¿Más en las mujeres que en los hombres? En todos lados, sí, en todos lados, mujeres como hombres, personas trans, porque no sé por qué razón se vuelve un tema complejo cuando no debería ser, porque lo que debería primar es que somos seres humanos. Y cuando me citan a Dios, yo digo, pero si Dios es amor. Siempre donde lo planteó, cada vez que lo referimos a Él, a Jesús, decimos es amor. Y el amor no es exclusión, el amor es respeto y reconocimiento por el otro. Es entender que no todos somos iguales. Muchas veces los ponen la paradoja de la mano, que Jesús dijo todos los dedos de la mano no son iguales, ¿cierto? Significa que todos y todas somos distintos. ¿Por qué quieren uniformados, unificados? Entonces hay muchas preguntas para hacer que pasan por entender que somos seres humanos, ¿sí? Humanizar. Para mí esa palabra es clave en todas las construcciones de paz, en las construcciones de derechos humanos, y es cómo humanizamos al otro. Eso me remite a el hecho de que usted es candidata a doctor por la Facultad de Humanidades de la universidad. ¿Cuál es el tema de su doctorado? La participación política de las mujeres negras en tramos organizativos, a partir de 1991 al 2018. ¿Por qué es importante este tema? Es mostrar, sí, cómo hemos avanzado en la construcción de movimiento, pero también las dificultades que tenemos al interior, especialmente las mujeres, para estar y ser, ¿sí? Entonces pongo en relevancia un poco eso que hemos venido construyendo, cómo hemos venido aportando, cómo somos la base, ¿sí? Pero muchas veces no somos la representación. Entonces, cómo eso empieza a ser un equilibrio en términos de construcción, ¿sí? Entonces, en mi tesis doctoral pongo esos elementos en escena, que es un tema muy al interior, porque me ha gustado mucho escribir. Como sucede siempre con las tesis de doctorado, están siempre basadas en procesos investigativos. ¿Qué tanto ha investigado usted, además de su experiencia pues, personal y de su recorrido anterior, qué tanto ha investigado usted estos temas para efecto de su tesis? No, muchísimo. A mí me apasionan los movimientos sociales, porque considero que los movimientos sociales son una gran base en la construcción de sociedad, ¿sí? Porque están colocando agendas
de derechos, pero agendas comunitarias, agendas políticas. Sí, los movimientos sociales siempre están una colectividad pensándose en unos temas y los ponen, ¿sí? Y si hay algo incómodo, los ponen. Entonces, para mí son muy importantes los movimientos sociales. Y además, como en algún momento conversábamos, y es que en mi caso yo soy parte de la lo que soy hoy es por esa construcción colectiva, donde mucha gente ha puesto, ¿sí? Usted se define precisamente, que me parece una frase muy afortunada, yo soy un producto de lo colectivo. Esa actitud suya de asociarse nace inclusive del seno de su propia familia tan numerosa o de la comunidad de Guapi, que es pequeña y solidaria. De ahí fue donde nació esa idea de que usted sola no puede hacer nada y que todo lo suyo es producto del trabajo de mucha gente. Sí, y también mi experiencia aquí en Univalle. ¿Por qué lo digo? Porque la gente ha venido colocando. El hecho de que esté yo aquí sentada, el hecho de que haya creado una organización, el hecho de que sea profesional, el hecho de estar viva es producto de que la gente ha puesto. La gente ha puesto desde un bolígrafo, ha puesto la comida del mes, ha puesto, sí, entonces, y ha puesto intelectualmente en las conversaciones, en las construcciones. Entonces, sería un error de mi parte no reconocer todo eso que la gente ha puesto, todo eso. Entonces, yo soy producto de lo colectivo. Usted tiene un cargo con un título largo que es Paz y Cultura Ciudadana, que son dos temas que están íntimamente asociados porque la paz es un producto de la cultura ciudadana. Y ahí, digamos, hay otro elemento que está implícito en esas palabras, que es la convivencia, los procesos de convivencia, que son los procesos sobre los cuales se basa la paz y que tienen que ser producto de unos niveles de cultura ciudadana, de respeto por el prójimo, etc. ¿Usted cómo ve ese papel suyo como funcionaria en una ciudad como Cali, que mucha gente piensa que tiene unos niveles muy altos de intolerancia? Un trabajo muy importante, es un trabajo donde ponemos en escena varios elementos que son necesarios. Uno, el diálogo, el respeto por la otredad, por el otro, el respeto a las normas, al espacio público, ¿sí? A los derechos humanos. Entonces, es una secretaría que a mí me encanta porque me permite poner en práctica muchas de las cosas que he venido aprendiendo en toda mi vida, ¿sí? Es que es humanizar. Y porque es la única forma de respetar y reconocer que me estoy relacionando. Como todas las secretarías, debe tener usted unos programas específicos, porque el discurso, pues, de la convivencia es muy fácil de entender, pero aplicarlo en los barrios, en las comunidades complejas, donde hay muchachos que ni estudian ni trabajan, donde hay una pobreza muy grande, ¿eso cómo se aterriza en la realidad, en programas concretos? Tenemos programas como Yo Cuido para la Vida, que es para madres, padres y cuidadores, ¿sí? Para ayudarle a entender el tema de la no violencia contra sus hijos, Sumar Paz Rezando Violencia, que es para adolescentes, La Paz es mi cuento, tenemos que es para niños pequeños, tenemos la estrategia de Eso tan bueno no dan tanto, que una estrategia de trata de personas, porque los riesgos son inmensos de que cualquier persona pueda ser víctima de este delito, que tiene 7 modalidades. Tenemos la estrategia de prevención de reclutamiento, uso y utilización, tenemos semilleros de cultura ciudadana, tenemos pedagogía de paz, porque consideramos que todos estos escenarios son importantes. Tenemos relacionado todo el tema con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, pero en el marco de la cultura ciudadana. Nosotros le estamos apostando muchísimo a las iniciativas que construyen paz en el territorio, que son un motor fundamental para ayudarnos a mover y a regular. Las mesas de cultura ciudadana consideramos que son importantes. Los jueces de paz hacen un trabajo importante en el territorio donde les permiten generar justicia con equidad. Sí, entonces, a través de la Secretaría y
algo que el señor alcalde nos encomendó es toda esa pedagogía de resolución pacífica de conflicto y la reconciliación. Y ustedes, porque habla de nosotros, suponiendo uno que es mucha gente, ¿qué tanta gente y qué tanto presupuesto tiene para adelantar toda esa serie de programas que me ha mencionado? Pregunto, sin que vaya a quedar mal con el alcalde. No, digamos, el término de que la Secretaría es pequeña, ¿cierto? Nosotros también, por ser una Secretaría estratégica, tenemos temas con cooperación. Nosotros buscamos a la cooperación para que también nos ¿Cooperación ayuden. internacional? Cooperación internacional, sí, señor. Para que nos ayuden. Y tenemos aliados. Nosotros tenemos un presupuesto este año de 19.000 millones, ¿sí? Para poder armar la estrategia. Nuestro mayor recurso se va en personal para poder poner todo esto que estamos conversando en territorio. Ese es un presupuesto bastante más grande que el que usted tenía cuando manejaba un chuzo aquí en la Universidad del Valle para pagarse sus estudios, ¿o no? Tiene que alcanzar para más. Sí, lo hacía rendir, a ver. ¿Todavía existe el chuzo? Sí, todavía existe el chuzo. Que ya está en otras manos, por supuesto. Sí, por supuesto, está en otras manos. No, por supuesto que lo hacíamos. Imagínense que el chuzo no solamente me ayudó a mí a estudiar, sino a mucha otra gente. ¿Sí? No solamente la gente que trabajaba, sino que gente que, como por eso lo colectivo, gente que no tenía con qué pagar sus estudios, o yo algunas veces le daba para la copia, otras veces comían ahí, eso era para resolver. Entonces el chuzo fue emblemático por eso, porque ayudaba a construir comunidad en el marco de él. Usted ha tenido una trayectoria que pues, yo no vacilo en calificar de admirable, de superación personal y de una especie de deseos de aportar, de poner un grano de arena en la construcción de una sociedad mejor para su gente y para toda la gente en general. ¿Cómo ve usted en el medio social colombiano que es tan convulso, cómo ve usted el futuro de Colombia desde su punto de vista, desde el punto de vista de sus luchas colectivas, de su situación personal, de su lucha personal por superación? ¿Cómo ve el futuro de Colombia? Yo creo que una de las cosas que no hemos de perder nunca es la fe y la esperanza. Tenemos que seguir trabajando. Colombia tiene un potencial inmenso. Desde la biodiversidad tenemos el propio ecosistema. Colombia es extraordinario, la gente. Cuando alguien viene a Colombia y viene aquí a Cali, lo primero que pone en escenario es la salsa y la comida y el trato de la gente, ¿sí? Entonces, ese potencial que tenemos, eso extraordinario que somos, de ponerlo en escena, yo siento que tenemos que seguir trabajando y vamos a lograr porque hemos avanzado. No es lo mismo de la Colombia antes del 91 a hoy, ¿sí? No es lo mismo la Colombia de hace 15 años. Hoy la misma universidad no es la misma. Cuando yo estudiaba era otra cosa, ¿sí? Hoy hay más gente, encontramos personas diversas mucho más, hoy hay un rector negro, ¿sí? Y eso también va cambiando la narrativa. Entonces, Colombia yo la veo esperanzadora. De a poco vamos caminando y nosotros somos un país muy potente, entonces tenemos todo para sacarlo adelante. Yo quiero agradecerle a Johanna Caicedo Sinisterra que nos haya concedido este programa, que es un programa de su universidad en su casa, invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.